Hola, ¿qué tal, amigos de la revista Le Más? Hoy nos encontramos para platicar con los coautores del libro Ejecutar Ejecutando, que nos van a contar un poco sobre de qué trata este libro, sobre las ideas principales de esta obra, pero también hablar de las tensiones, aprendizajes y convicciones que sostienen su visión sobre la ejecución como un verdadero arte. ¿Cómo se encuentran? Muy bien, Víctor, muchas Muy bien, gracias y Víctor. muchas gracias por invitarnos. Un gusto, Qué bueno, gracias. me da mucho gusto y muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista acá con nosotros. ¿Están listos para iniciar con las preguntas? Listo. Listísimos. Perfecto. En el libro plantean que existe una brecha de ejecución en muchas organizaciones, incluso aquellas con talento y estrategias sólidas. ¿En qué momento ustedes identificaron que ese problema no era un caso aislado, sino una constante estructural en el mundo empresarial? Bueno, mira, Alejandro y yo trabajamos juntos en el IPADE hace como 25 años. Alejandro en aquel entonces era estudiante de ingeniería industrial y trabajaba como asistente de investigación. Yo ya era profesor del IPADE. Él leía mucho, escribía mucho, me ayudaba a redactar casos y notas técnicas. Y un día nos dimos cuenta, porque platicábamos y todo, que los libros de management se recargan muchísimo en la parte de planeación estratégica, en la parte de formulación estratégica, en la parte de definición de la estrategia, y le dedican muy poco espacio, muy poco lugar a la parte de ejecutar esa estrategia. Entonces, en aquel entonces salió un libro que realmente consideramos que es un libro ícono, es un libro muy bueno que escribieron dos personas, dos autores, que se llama Execution, es decir, ejecutar. Uno de los autores era un vicepresidente de General Electric y el otro era un académico. Entonces, escribí el libro, donde sea énfasis es que la estrategia no falla porque la hayas hecho mal, sino porque no la ejecutas. Entonces, realmente le dedicaban el libro a hablar de ejecución. Entonces, nosotros, basados un poco en ese libro y en otras cosas, hicimos un artículo que salió publicado en la revista Istmo a principios del siglo XXI, allá por 2002 o 2003. Y pasó el tiempo. Alejandro siguió, terminó la carrera, trabajó en varias empresas importantes como DuPont, se fue a hacer una maestría, un MBA en Estados Unidos, regresó, trabajó en General Electric y actualmente es director de una empresa alemana desde hace ya más de 7 años y nos reunimos hace 3 años para escribir una segunda parte. Ahora ya con toda la experiencia acumulada de Alex y bueno, yo seguía como académico, ¿no? Y escribimos un segundo artículo y a la hora de hacer la investigación para él mismo, pues resultó que teníamos mucho material, entonces se nos ocurrió escribir un libro. Esa fue la génesis del libro, hacer un libro que hable sobre ejecución, que hable sobre cómo hacer que las cosas sucedan. Es un libro que, me adelanto un poco, le dimos como dos enfoques, estuvimos estudiando mucha literatura y hay enfoques que nosotros les llamamos mecanicistas, que se recargan en los procesos para llevar a cabo la ejecución, y hay enfoques que les llamamos humanistas, que se recargan sobre las personas, el liderazgo y el trabajo en equipo. El libro salió el año Y pasado, estás complementando, ha tenido complementando. muy buen éxito, ya se agotó la primera edición. Entonces, pues es un libro que recoge, se parece al libro de Execution en el, en el aspecto de que está escrito por un practitioner con mucha experiencia y muy buena como Alejandro y un académico como yo. Entonces ahí presentamos distintos modelos para ejecutar. Hablamos de un concepto que si le llamamos la caja de herramientas, que significa que según el problema de ejecución que tengas, es la herramienta que buscas. Bueno, creo que me extendí bastante, pero creo que un poco este es, digamos,
pues como el propósito del libro, hacerle claro a las personas que lo importante por lo que te van a medir es por lo que haces, no por lo que piensas, es por lo que llegas a realizar. Entonces por eso le pusimos ejecutar ejecutando. Y ustedes retoman la idea del saber prudencial, donde la ejecución aparece como la fase más práctica frente al diagnóstico y a la decisión. ¿Por qué creen que a pesar de su importancia, la ejecución ha sido históricamente menos estudiada o incluso un poco subestimada? Bueno, en efecto, el saber prudencial tiene 3 etapas, la de diagnóstico, la de decisión y de la de ejecución. Tradicionalmente el diagnóstico y la decisión es la formulación de la estrategia, o sea, es saber dónde estás, saber qué fuerzas y oportunidades, amenazas y debilidades evalúas y en función a ese diagnóstico elaborar una estrategia. Y después, esta es una parte, digamos, la parte teórica, la parte donde usas la inteligencia para entender el mercado, entender el entorno y diseñar lo que vas a hacer. Y después pasas a la realidad, donde ya vas a llevar a cabo lo que haces. Y esa es la parte de ejecución. Las escuelas de negocios, como están muy orientadas a enseñarle a los estudiantes a diagnosticar y a decidir bien, se han recargado mucho en esas 2 partes. Y la parte de la ejecución, pues no sé, yo creo que la han como, no menospreciado, pero sí minusvalorado, diciendo, bueno, pues eso ya después lo ejecutas. Y no es tan fácil, porque ahí ya estás con la realidad encima, entonces ahí ya, más que inteligencia, que siempre necesitas voluntad, fortaleza, templanza, para hacer que las cosas sucedan. Yo creo que por eso se ha desdeñado un poco la parte de ejecución, Víctor. Alex, no sé si te gustaría comentarnos al respecto un poco para Sí, escucharte complemento. ¿Me también. escuchan bien? Sí. Sí. Perfecto. Complemento un poquito de la primera pregunta que nos hiciste acerca del cómo surgió el libro, nada más resumiendo un poco lo que también Carlos mencionó. Por una parte, este tema de que en la literatura del management nunca se había tocado el tema de ejecución hasta antes del año 2000, 2001. Muy pocos artículos, muy pocos libros tocaban el tema de ejecución como tal. De ahí surgió la idea, Víctor, principalmente. Ahora, cuando yo salgo del IPADE y empiezo también en el mundo laboral en el año 2000, me empiezo a dar cuenta que esa teoría que teníamos Carlos y yo de que pues, no se hablaba o no se le daba importancia a ese tema, pues efectivamente es una realidad. Juntas interminables con ideas que nunca se aterrizan, ¿no? Por ejemplo. O proyectos que se definen y nunca se llevan a cabo por muchas diferentes circunstancias, ¿no? Entonces ahí yo también empiezo a confirmar que esa teoría que teníamos Carlos y yo, pues es una realidad, ¿no? Y ahí es cuando con mayor énfasis decidimos escribir el primer artículo hacia el año 2003, ¿vale? Dicho todo esto, pues justo en las escuelas de negocios se platica mucho acerca de qué es una estrategia, qué componentes, qué es un modelo de negocios, qué no es estrategia, ¿no? Entonces, un tema muy, muy mental, muy de diseño, pero no práctico, ¿no? Y justamente ese era el cuestionamiento que Carlos y yo nos hacíamos, ¿no? Todo esto suena muy bonito, es muy intelectual, pero es poco práctico, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde tanto escuelas de negocios como también en el día a día laboral se le va dando mucha atención al tema de la idea, del desarrollo de un proyecto, pero poco énfasis en el tema de la ejecución y del alcanzar el objetivo deseado. Entonces, mucho de nuestras ideas se basa justamente en este tema, Víctor. Y que dentro del libro también mencionan que la ejecución no tiene una receta como tal, sino que es como la planeación que exige juicio y disciplina, pero ¿se puede enseñar realmente a ejecutar bien o es una habilidad que se forma únicamente a través de la experiencia? Qué buena Muy pregunta, buena Víctor. pregunta. Muy buena Me pregunta, atrevo a Víctor. Alex, tú eres el experto.
Me atrevo a decirte que es una mezcla de ciencia y de arte, Víctor. Desde nuestro punto de vista, el ejecutar sí se puede aprender, porque en todas las herramientas que comentamos en el libro, todos los conceptos que vamos manejando en el libro son aprendibles, ¿no? Entonces, si tú puedes aprender a hacer algo, entonces lo puedes desarrollar y literalmente lo puedes aplicar, ¿no? Entonces, desde nuestra óptica sí es algo que se puede ir aprendiendo, no solamente con la experiencia, sino también a base de lectura y de ir aplicando herramientas que uno va aprendiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, de hecho, dicho eso, creo que parte de la riqueza del libro y de nuestra propuesta es que esto lo puede aprender desde un becario que acaba de entrar a cualquier tipo de organización, en cualquier tipo de área, en cualquier tipo de empresa, tanto hasta el director general o CEO o dueño de una empresa, ¿no? Esto aplica para todo el rango de empleados o de colaboradores que laboran en una organización. Entonces, creo que es parte de la riqueza que nosotros plasmamos en el libro, que cualquiera puede aprender este tipo de herramientas, no solo el jefe, no solo el líder, no solo el jefe de área o el director. Desde un becario o cualquier persona junior, cualquier líder de algún equipo pequeño de cualquier área en alguna organización, puede aprender este tipo de herramientas y puede aplicarlas. Sí, una cosa que discutimos Alex y yo es que yo erróneamente pensaba que este era un libro para gerentes, para directores, y Alex me hizo ver que es un libro para todos, para toda persona que tiene que llevar a cabo un proyecto, que puede ser un proyecto personal, que puede ser un proyecto de mejora personal, o que puede ser un proyecto con un equipo, que puede ser un equipo deportivo, que puede ser un equipo de trabajo, que puede ser un grupo de alumnos, que puede ser un maestro, que puede ser inclusive una ama de casa, un padre de familia. Todos queremos lograr cosas, todos planeamos cosas para que las cosas mejoren. Desde tener una buena familia hasta comprar una casa o hasta desarrollar un negocio o hasta coachar bien un equipo de fútbol que te toca, por ejemplo, porque estás coachando al equipo de los amigos de tu hijo. Todas esas cosas requieren ejecución. Entonces, aunque no quieras, te tienes que meter, es un campo al que te tienes que meter para hacer que las cosas sucedan. Entonces, lo que pretende el libro es darte herramientas para que tú puedas ejecutar de una manera más eficaz. Y que también uno de los puntos más interesantes es la idea de que la ejecución debe ser simple, clara y realista. Pero ¿cómo se logra esa simplicidad sin perder profundidad estratégica? Yo creo que aquí Alex podría hablar de un concepto que ese sí no lo sacamos de ningún libro, sino que él mismo lo desarrolló, que le puso la trifecta. Yo creo que vale la pena comentarlo, Alex. Muchas gracias, Carlos. Híjole, es una pregunta bien complicada la que haces, Víctor, y sí, yo contestaría diciendo colaborando y comunicándonos bien, ¿no? Ese para mí sería como el resumen. Ahora, justo en el libro, uno de los conceptos o herramientas que mencionamos es uno que desarrollé en la pandemia, que posteriormente y durante la escritura del libro le pusimos la trifecta perfecta. No, yo no lo había mencionado ni nada. Simplemente es un concepto de tres componentes muy importantes, Víctor, que desde nuestro punto de vista son fundamentales para la ejecución. Y estos son comunicación a prueba de errores, número 1. 2, seguimiento implacable a pendientes con alto sentido de urgencia. Ese es el número 2. Y el tercero es alta proactividad de máximo nivel. Estos tres conceptos me ayudaron a mí en la organización para la que laboro actualmente y laboraba en aquel entonces durante la pandemia, cuando nos tuvimos que ir a home office todos. Yo tenía una preocupación muy fuerte de que la operación de la empresa en donde yo laboro, pues siguiera adelante, que no le fuéramos a el nivel de eso no cayera. Y estos tres conceptos los fui desarrollando en las primeras 2 o 3 semanas de la pandemia.
dije, ¿qué tenemos que hacer? De repente todo el mundo en sus casas y estos 3 conceptos me fueron surgiendo a lo largo de estas 2 o 3 semanas y dije, tengo que trabajar y asegurarme que mi equipo opere con estos 3 conceptos. Y entonces, de manera muy general, Víctor, tienen que ver con mucha comunicación y con colaboración, ¿no? Yo así lo resumiría. Y esto hace que la ejecución sea, pues, relativamente sencilla, entre comillas, sin entrar a la complejidad del desarrollo de una estrategia muy compleja, un grande, ¿no? Por ejemplo. Y también enfatizan que los resultados se logran a través de las personas, no solo de los procesos. ¿Qué papel juega la cultura organizacional, especialmente los valores vividos, en una ejecución verdaderamente efectiva? Yo creo que la cultura lo es todo, o sea, la cultura es lo que mueve a la organización. Una de Adelante, las Carlos. labores más difíciles de un director o de un líder de proyecto es precisamente provocar esa cultura. Cuando tú provocas una buena cultura, y eso también Alex lo maneja muy bien, cuando tú provocas un clima de confianza, cuando tú provocas un clima de seguridad psicológica, cuando tú provocas una cultura de vulnerabilidad, o sea, que la gente sepa que de pronto se va a equivocar y no se van a burlar de él, sino que al contrario van a aprender de los errores, ya tienes avanzado muchísimo para una buena ejecución. La cultura se vuelve fundamental. De hecho, hay inclusive libros como Creativity Inc. de los de Pixar, donde se ve que la formación de la cultura, todo el mundo cree que Pixar lo más importante es que fueron los que desarrollaron la tecnología para hacer películas de dibujos animados con computadoras, y realmente su principal aportación es lo que ellos llaman los equipos de trabajo, donde pueden trabajar simultáneamente cientos de personas para producir películas de una gran calidad que han ganado 22 Oscars y que en promedio todas han ganado más de 500 millones de dólares, porque tienen una cultura muy buena y muy orientada a resultados. Entonces, la cultura juega un papel fundamental. Es más, yo creo que sin cultura no podrías. Alex, ¿nos podrías comentar tú un poco al respecto? Sí, por supuesto. Creo que la cultura organizacional es parte fundamental de la ejecución de cualquier tipo de organización. Hay un dicho por ahí que dice que la cultura es aquello que hacen las personas cuando el jefe no está, ¿no? La cultura organizacional. Entonces, esto te habla un poco de los hábitos que tienen los equipos ya muy enraizados o arraigados, y el jefe no tiene que estar presente para que se lleven a cabo cosas, ¿no? Los equipos son independientes, los equipos están empoderados, los equipos se tienen confianza entre sí, y hay suficiente confianza para llegar al grado de seguridad psicológica, que es un concepto que también tocamos en el libro. Es un concepto desarrollado ya de algunos años atrás, pero que últimamente está tomando mucha fuerza, que es justamente esta libertad que tienen los colaboradores de un equipo para sentirse con un nivel de confianza tal que puedan levantar la mano y hacer cualquier tipo de pregunta, por tonta que parezca, o para hacer algún comentario que les parece adecuado y que están seguros de que nadie los va a criticar por aquella pregunta o por aquel comentario, Víctor. Y justamente generando ese nivel de confianza, esa seguridad psicológica en los equipos, eso también genera y permea a la colaboración y a la comunicación, ¿no? Entonces, si te fijas, como que todos estos conceptos que estamos platicando van de la mano uno de otro. Es muy difícil hablar de uno sin hablar de otro, ¿no? Entonces, algo que nos gustó mucho del libro y de lo que hablamos es que nos parece que es como un rompecabezas todo esto, ¿no? Estos conceptos van siendo como piezas del rompecabezas que a su vez van hilados o en conjunto con otras piezas del rompecabezas, ¿no? Entonces, no puedes hablar de una buena cultura organizacional sin hablar de confianza,
y no puedes hablar de confianza sin hablar de colaboración y viceversa, ¿no? Entonces, son puntos de los que vamos hablando a lo largo del libro que se entrelazan unos con otros y que al final te permiten tener una ejecución impecable. Perfecto. Para ir cerrando esta plática, creo yo que el libro tiene un enfoque muy práctico, casi como una guía para la acción, pero si el lector tuviera que quedarse con una sola idea para transformar su manera de trabajar, ¿cuál sería ese principio clave para hacer que las cosas sucedan? Bueno, la verdad es una pregunta difícil porque yo creo que hay muchas cosas que habría que considerar. Pero mira, yo pienso que cuando diagnosticas y decides, usas mucho la objetividad, la humildad para verte a ti mismo como eres, lo que hablaba Alejandro hace rato. También usas la magnanimidad y la audacia para proponerte cosas difíciles. A la hora de ejecutar, yo creo que lo que tienes que tomar mucho en cuenta es la fortaleza, esa virtud que te permite atacar, pero también te permite resistir, porque pues, te vas a pelear con la realidad y la realidad no se deja modificar tan fácil. Y luego vienen dos cosas que son muy importantes. Una es la confianza, que es esa habilidad que tienes de lograr que los demás te tengan confianza a ti y haya confianza en el equipo. Yo creo que una de las cosas que decía Alejandro hace un momento es muy cierta, y ahí empieza eso de reconocerlos, de poder hacer preguntas difíciles. Empieza por el director o por el líder de proyecto, que también tiene que reconocer que se equivoca. Cuando los demás ven que el líder reconoce sus errores, dice, pues yo puedo reconocer los míos, porque este señor tiene la madurez para hacerlo. Y la tercera, pues, es la consistencia, la persistencia, el no quitar el dedo del renglón. Entonces, me regreso para resumir, para ejecutar, fortaleza para atacar y resistir, confianza para hacerlo a través de los demás, porque siempre la ejecución la haces a través de un equipo, y consistencia, la persistencia, el no dejarlo de hacer, aunque no tengas ganas, aunque no estés motivado. Es más un tema de hábitos que un tema de motivación, así nomás. Es algo que realmente te propones hasta que salga. Yo diría que esas tres cosas, Víctor. Perfecto, Alex. Yo añadiría otras tres, Carlos, Víctor. Yo añadiría, y son temitas que no hemos platicado. Bueno, el primero, que es un resumen de todo lo que hemos hablado a lo largo de esta conversación, que es trabajo en equipo, ¿no? Mucho de todo lo que platicamos es cómo trabajar en equipo, pero no hemos hablado, por ejemplo, de disciplina. Importantísimo hablar de disciplina. Los equipos tienen que ser disciplinados para cumplir con los acuerdos pactados, ¿no? Con las fechas que tú y yo acordamos, Víctor, si quedamos que tú y yo teníamos que tener cierto trabajo, actividad terminada el 10 de mayo, pues ese 10 de mayo tu compromiso y mi compromiso tienen que estar ahí para justamente cumplir con eso a lo que nos comprometemos, ¿no? Ahora, a lo largo de ese trayecto de aquí al 10 de mayo pueden suceder muchas cosas, y por eso es fundamental el seguimiento, ¿no? Seguimiento a los pendientes, que ya también lo comenté un poquito, pero disciplina pondría yo ahí también como un concepto que no habíamos tocado, y creo que yo englobaría también con el tema del liderazgo, Víctor. De hecho, el libro lo vamos concluyendo con temas de liderazgo, porque todo esto que acabamos de platicar ahorita, el trabajo en equipo, generación de confianza, una buena planeación y una buena estrategia, como bien lo decía Carlos, generar un buen equipo de trabajo, todo esto tiene que ver con liderazgo. Si no hay un buen liderazgo en los equipos, en las organizaciones, todo esto de lo que estamos platicando no llega a buen término. Ahora, ¿a qué nos referimos con liderazgo? No estamos hablando del director general o del dueño o incluso del líder de un equipo, ¿eh? Estamos hablando de personas comunes y corrientes que forman parte de un equipo, que pueden asumir liderazgo para llevar a cabo tareas a su fin último y finalmente complementarlas para lograr los objetivos que queremos lograr, ¿no? Entonces,
hablamos muchísimo de tema de liderazgo al final del libro. Justamente empezamos a concluir la ejecución, el tema de ejecución con el liderazgo, porque desde mi punto de vista el liderazgo engloba todo esto que estamos platicando. Rompecabezas actúen como una sola unidad, ¿no? Y de nuevo, por supuesto, el liderazgo, el director general de una empresa, por supuesto que es líder, pero tú puedes ser más director que líder, ¿no? Claro. Y eso no ayuda. Puedes ser más jefe que líder. Puedes ser jefe de ti, ser más. Constituye por mucho, si eres gerente, dime lo que quieras, pero si no eres un buen líder capaz de aglutinar todos estos conceptos que estamos mencionando, pues cualquier cosa que te propongas, que planees, que tengas como objetivos, es muy difícil que lo lleves a cabo y que lo logres, ¿no? Porque si tú tratas de lograr objetivos profundos, objetivos grandes, sin muchos de estos componentes que estamos platicando el día de hoy, lo único que vas a hacer es pegarle fuertemente a la autoestima de tus equipos, de tus colaboradores, y generando muchísima tensión y muchísimo estrés, y entonces no es duradero, ¿no? Una ejecución de liderazgo. Perfecto, pues muchísimas gracias. No sé si ustedes quisieran agregar algo más. Obviamente me gustaría que invitaran a nuestros lectores a que lean su libro. Por favor, si me pudieran apoyar con eso. Yo nada más diría que este es un libro práctico, no es un libro de conocimientos o no es un libro para ilustrarte, es un libro para hacer, es un libro para ejecutar, es un libro para llevar a cabo cosas. En ese sentido, por eso yo creo que el libro ha tenido tan buena acogida y invitamos a los lectores que frecuentan Gandhi a que le echen una ojeada, porque yo creo que es algo que realmente les puede resultar sumamente útil. Alex, por favor. Gracias, Carlos. Yo también invito a nuestros lectores, Víctor, a comprar el libro, a leerlo, a entenderlo y a llevarlo a cabo. Como dice Carlos, es un libro tremendamente práctico. De hecho, te cuento aquí contigo y con tu foro, con tu audiencia, que hemos recibido muchísimos comentarios justamente de esto, que es un libro tremendamente práctico, en el que logramos aterrizar muchos conceptos que pudieran ser complejos, difíciles de entender, los aterrizamos muy bien para que cualquier persona, desde un becario hasta el dueño de la empresa, puedan aplicar estas herramientas desde de los principios básicos del libro o de la riqueza del libro, ¿no? Que tratamos de aterrizar lo más posible estos conceptos a que puedan ser aplicables desde el día de uno por cualquier tipo de colaborador, por cualquier tipo de persona. Y en ese sentido es que nosotros en muchos foros, te platico brevemente que hemos estado en muchos foros estudiantiles, en universidades, con muchos estudiantes, y justamente Carlos y yo los invitamos a aprender de estas herramientas, porque si tú logras aprender de estas herramientas, Víctor, vas a tener 3 pasos adelante sobre cualquier otro profesionista que no aplique estas herramientas, te lo garantizo. Y te invito a ti también, Víctor, a que leas el libro, porque estoy seguro que te va a ayudar muchísimo en tu carrera profesional. Y esa es la invitación que le hacemos no solamente a estudiantes con los que hemos compartido a lo largo de este último año, Carlos, un servidor, sino también con empresarios, con líderes, con directores, con dueños de empresas. Esto es justamente a lo que los invitamos, ¿no? A aplicar este tipo de herramientas, porque estamos seguros que aplicándolos vamos a poder tener organizaciones más exitosas en México. Y pues qué mejor cosa o aportación que podamos hacer, Carlos y un servidor, que apoyar a la industria mexicana, ¿no? Tanto emprendedores como empresas, organizaciones de cualquier tipo, de cualquier índole, a lograr lo que se proponen con este tipo de herramientas. Así que ahí queda la invitación para comprar el libro, leerlo y aplicarlo, que eso es lo que más gusto nos daría. Perfecto, Carlos y Alex, pues muchísimas gracias por haber tomado esta entrevista y espero que nos volvamos a encontrar próximamente.
para que nos entreguen, no diría yo que una segunda parte, sino un nuevo libro, también que luego hay miles de libros de este tipo y que a veces no son buenos, no son funcionales, pero en este caso creo que este libro, lo que yo he leído ha sido como muy funcional y creo yo que hablo también por esto de que tengo un poco de base de administración de empresas, entonces creo que si para estas personas que están en este ámbito es funcional, yo creo que se ha hecho un excelente trabajo y muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias, Víctor, y muchas gracias a Librerías Gandhi. Gracias a ti, Víctor, y a tu audiencia también. Un saludo. Gracias.